Entonces, vamos a realizar nuestro muy habituado feedback, nuestro proceso de retroalimentación. Bien, está bastante claro. Está bastante claro que los organismos vivos, todos los seres vivos, tenemos sustancias químicas en nuestro organismo. Bien, eh, estas sustancias químicas corresponden a un nivel de organización. Cuando hablamos de nivel de organización, estamos hablando de cómo estamos constituidos todos los seres vivos. Y ese primer nivel corresponde al nivel químico. Bien, corresponde al nivel químico. Ese nivel químico, señores, estará constituido, estará formado por todas las sustancias químicas que se encuentren en nuestro organismo. Bien, ¿qué sustancias químicas son? Pues son elementos y son moléculas. Bien, elementos y moléculas. Todos los elementos, no. Todas las moléculas, tampoco. De forma que para poder establecer cuáles sí son esos elementos químicos presentes en un ser vivo, le vamos a anteceder el prefijo bio. Bien, le antecedemos el prefijo bio. De esta manera indicamos que son los bioelementos, los elementos químicos, sí, los mismos que están en la tabla periódica, esos elementos químicos presentes en un ser vivo. Y lo mismo sucederá con las moléculas. Bien, le antecedemos el prefijo bio para indicar que son las moléculas químicas presentes en un ser vivo. ¿Qué diferencia encontramos entre un elemento y una molécula? Un elemento es la sustancia química más básica. Bien, es una sustancia química formada por átomos. Recordemos que los átomos eh, son sustancias simples. Bien, y así están constituidos los elementos. Sí, los mismos de los cuales hablamos, eh, fósforo, calcio, sodio, hierro, magnesio, carbono, oxígeno, esos elementos químicos. Cuando estos elementos suelen combinarse, suelen unirse, estructurarse entre sí, van a formar una sustancia química más compleja denominada molécula. En base a esta molécula, estas se pueden clasificar de acuerdo a la presencia de un elemento químico. ¿Sí? Hablamos del carbono. Entonces, así es que se clasifican estas moléculas. En moléculas que serán orgánicas, disculpen, en moléculas orgánicas y en moléculas inorgánicas. Bien, ¿qué diferencia vamos a encontrar? La establecemos de la siguiente manera. Estos elementos se reúnen, se agrupan y forman moléculas. Si es que la agrupación de estos elementos incluye al carbono, entonces la molécula será orgánica. Si es que la agrupación de estos elementos no incluye al elemento carbono, la molécula es inorgánica. Por ejemplo, el más clásico de las moléculas, o la más clásica de las moléculas, el agua, ¿cierto? H2O. Un elemento, hidrógeno, otro elemento, oxígeno. Hay combinación de dos elementos, es molécula. La pregunta es, ¿contiene carbono? No, entonces es considerada inorgánica. Bien, las moléculas que en su constitución, que en su arquitectura química contengan carbono, al elemento carbono, entonces estas moléculas se denominarán moléculas de tipo orgánicas. Profe, ¿cuáles son esas moléculas orgánicas? Bien, dentro de las primeras que hemos estudiado, por decir la primera, son los carbohidratos. La segunda molécula que estudiábamos eran las proteínas. Y hoy es el turno de hablar de la tercera molécula orgánica, los lípidos. Bien, para poder tener un poquito más claro acerca de estas tres moléculas, recordemos que los carbohidratos
Recordemos que los carbohidratos están asociados a los azúcares, bien, a los dulces, y que tienen como principal función el brindar energía a corto plazo, bien, mientras que las proteínas son también moléculas orgánicas, pero están asociadas a funciones estructurales, bien, toda vez que nosotros encontremos un órgano o alguna región en donde ésta se encuentre bien estructurada, entonces esa función la cumplen las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las uñas. Las uñas son estructuras bastante sólidas, bastante bien consolidadas. Si son sólidas es porque alguna molécula está permitiendo que tenga una estructura. ¿Quiénes son? Las proteínas. La piel, el cabello, sucede lo mismo. Bien, eh, entonces, de esta manera, señores, estamos haciendo nuestro feedback, nuestro proceso de retroalimentación, que nos permite ubicarnos nuevamente en el contexto de estudio, ¿sí? Que los lípidos son moléculas orgánicas, ¿bien? Y que las moléculas junto a los elementos corresponden al nivel de organización químico, es decir, eh, la forma en que estamos organizados los organismos vivos. Aquí está los lípidos, nuestra materia de estudio para el día de hoy. Bien, vamos entonces al desarrollo de estas moléculas. Si los carbohidratos los asociábamos a azúcares, eh, si los carbohidratos los asociábamos a azúcares, los lípidos los asociamos a las grasas, a grasas, aceites. Los aceites pues son grasas, ¿sí? Entonces los lípidos son moléculas de grasa. Bien. Profe, ¿el coco también es grasa entonces? El aceite sí, claro. El líquido que contiene es grasa. Sí, señor, su néctar es grasa. De allí es que se obtienen productos cosméticos que se les denomina aceite de coco. Bien. Eh, bien, señores, empecemos entonces con la definición de estos lípidos. Bien, los lípidos son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y en cantidades mínimas de oxígeno. Básicamente la estructura de un lípido, de esta grasa, es de carbono e hidrógeno. Bien, y repito, las concentraciones de oxígeno son mínimas. A los lípidos se les consideran moléculas hidrófobas. ¿Qué es hidrófobas? Si desglosamos este término, hidro significa agua y phobos proviene del término fobia, ¿sí? Que es rechazo, que es repulsión. ¿Correcto, señores? Entonces, son Miedo. moléculas que, miedo, sí, miedo, rechazo. Entonces, son moléculas que se rechazan con el agua. Por eso se les denomina hidrófobas. Bien, incompatibilidad con el agua. Tiene tres funciones. Estos lípidos van a cumplir con tres funciones, señores. Una función estructural, también, debido a que cumplen con una propiedad química llamada saponificación, las grasas líquidas se van a convertir en grasas sólidas y al ser un sólido va a formar una estructura. Bien, ya hablaremos al detalle en el transcurso de la presentación de nuestras láminas. Entonces, primera función, estructural. Segunda función, actúan como aislantes térmicos ante bajas temperaturas. Aislantes térmicos. Y tercera función, van a reservar energía a largo plazo. Bien, es decir, si los carbohidratos nos facilitaban, nos proporcionaban energía a corto plazo, entonces los lípidos nos van a dar energía, pero a largo plazo. Bien, vamos a ir conversando, descubriendo cómo es que no son tan malas las grasas, cómo es que no es tan malo comerse la mitad de un pollo a la brasa o una pizza familiar entera. Así que vamos a ir hablando de ello. Bien.
Empecemos definiendo una de estas funciones, aislante térmico. Aislante térmico. Bien bien es sabido que los ositos polares, que normalmente se encuentran en espacios geográficos glaciares, ¿sí? En lugares de temperatura muy baja, pasan por un proceso de hibernación, ¿cierto? Un proceso de hibernación en el cual estos animalitos, tendrán que aislarse, eh, cuidarse de las temperaturas tan extremas cuando descienden incluso bajan los 0 grados centígrados. Bien, entonces, para evitar la exposición de su organismo, para evitar la exposición de su cuerpo en ese periodo, que por cierto antes duraba 6 meses, hoy no dura más de 3 meses, y la respuesta está en que los cascos glaciares pues están derritiendo. Ya las temperaturas siguen siendo bajas, pero el periodo estacionario, la etapa dentro del año ya es más corta. Bien, pero en ese contexto, en esa etapa, en ese periodo en la cual las temperaturas disminuyen, estos ositos tendrán que conservarse, ¿sí? Tendrán que, llamémosle, guardarse, cuidarse. Profe, Previo a esta etapa de hibernación que ingresan los ositos, estos salen de pesca y de caza y van a intentar acumular la mayor cantidad de carne y de grasa, ¿bien? Pero si es que alguna vez pensábamos de que lo hacía porque necesitaba llenarse, necesitaba saciar su hambre a tal punto que le permita pasar los 3 meses restantes sin comer, eso no es así. Bien, ¿cuál es entonces la explicación? Vamos a dar ambas explicaciones. La primera, el por qué hace esto. ¿Por qué previo a ingresar a este periodo de hibernación, este osito sale de pesca y de caza? Bien, y está asociada, esa función que realizan, esa actividad que realizan, está asociada a la función, señores, que cumplen los lípidos, que cumplen las grasas en nuestro organismo, aislante térmico. Cuando estos animales consumen estas grasas, porque son normalmente en estos espacios geográficos abundan gran cantidad de peces que contienen elevadas concentraciones de grasa, como el salmón, por ejemplo. Bien, entonces consumen grasas con la finalidad de poder eh, generar estas barreras de grasa. Bien, más adelante vamos a hablar de la saponificación, que es el proceso en el cual las grasas líquidas se vuelven sólidas. Y la intención de estos animalitos es consumir la mayor cantidad de grasa para que estas grasas se adhieran a sus paredes abdominales, a sus paredes de los músculos corporales. Bien, esta grasa, mientras mayor sea su diámetro, mientras las capas sean más gruesas, más se va a aislar de la temperatura externa. Es decir, eh, si aquí en el exterior existe una temperatura de -10 grados, al momento de que el frío pretenda penetrar las paredes de la piel y de los músculos, incluso de su pelaje, por debajo de este pelaje y de su piel van a encontrar capas muy gruesas de grasa que lo va a aislar de las temperaturas menores. Bien, en definitiva, aquí tenemos un gráfico que está mostrando lo que sucede con los organismos humanos. En los seres humanos sucede esto. Profe, yo tengo rollos, tengo rollitos. Ajá, por esto. Porque hay grasa solidificada en las paredes abdominales. Eso es lo que sucede. Las personas que tienen esos rollitos, las personas gorditas,
en invierno no la pasan tan mal, bien, no la pasan tan mal, sobre todo los que son solteros o solteras. En el invierno, normalmente, pues, uno que hace, se queda a dormir ahí con el novio, con la novia, cucharita, ¿cierto? Se abrigan porque hace frío. Pero los que estamos solos, caballero nada más. De aquí en marzo, en abril, yo también ya empiezo a subir un poquito de peso, engordarme un poquito para no pasar tan crudo el invierno, el frío del invierno. Manualidades, profe. Sí, señor, salvo pues de que antes de eso Dios haga aparecer por ahí a una buena y una noble chica, ¿no? Ya saben, si tienen hermanas, primas, tías, me avisan nada más. Voy a dejar mi teléfono después al finalizar la clase. ¿Bien? Un tío, Bien. Hola, bien, profe. Tío, ¿cómo hacer tío? No, señor, tías, un tías, primo. primas. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. A ver, creo que en el chat ya están mandando, creo, los currículums. Mi amiga se llama Dayana. Muy bien, Dayana, pero sin sorpresa, ¿cierto? Señor Jairo Ramos. Jairo Ramos. Bien. Allá no es. Ay, Espartano, Dayana. es espartano, Ok, dice ok. profe, es espartano. Bien, bien, señores. Muy bien, muy bien. Vamos, Frozen. Bien, señores, continuamos. Sirenita. Bien, continuamos. Eh, entonces, las personitas que tienen un cierto nivel de obesidad acumulan grasa en sus paredes abdominales, pero no solamente en la pared abdominal, sino también en toda la región corporal, debajo de los brazos, incluso lo que llaman papada, ¿sí? Dicen, papá, mira, una papadaza tiene. Por debajo, a los laterales del cuello y demás, esa acumulación de grasa en las personas durante el invierno las va a aislar de ese frío intenso. Ejemplo, una temperatura promedio en el invierno limeño, alcanzamos 12, 13 grados centígrados, ¿sí? 12, 13, 14 grados centígrados, y las personitas que tienen gran acumulación de grasa no van a sentir esos 12 o 13 grados centígrados. Probablemente la sensación térmica que tengan sea de 15, de 16 grados. Bien, porque esta grasa, repito, va a permitir aislar de la temperatura externa. En el verano es todo lo contrario, ya no le es tan favorable. Si la temperatura externa, si los termómetros ambientales marcan, pues exactamente, a ver, ya les indico a precisión a cuántos grados estamos ahora mismo, cuando son las 11:30, estamos a 27 grados centígrados. Bien, 27 grados centígrados en la parte externa. Eh, estas personas que acumulan gran cantidad de grasa, no van a tampoco sentir los 27 grados, lo van a sentir mayor, ¿sí? Un mayor grado. Entonces, 28, 29, 30 grados será su sensación térmica. ¿Listo, señores? Entonces, esta es la primera función de los lípidos. Bien, servir como aislantes térmicos. O sea que, profeta, que diga que los gorritos estamos blindados, entonces. Perdón, señor. O sea que los gorritos estamos blindados para el frío, entonces. Exacto, sí, señor. Estamos blindados en el invierno, pero ahorita estamos fregados en el verano. Sentimos más calor. Bien, listo, señores. Entonces, entonces vamos a la siguiente lámina que corresponde a la clasificación. Profe, Sí, señor. pregunta, profe. Sí, señor. ¿Por qué hay algunos flacos que cuando hace calor más se abrigan? Claro. Ajá. Normalmente es una alteración de los metabolismos que se producen en el organismo, digestión, respiración y demás, genera consumo de energía. Como hemos indicado aquí, una de las funciones de estos lípidos, estas grasas, es dar energía. Al no tener demasiadas concentraciones de grasas, sus temperaturas pueden descender. No a grandes extremos, pero descienden. Por eso es que normalmente suelen tener frío. ¿Listo? Es como si estuvieran, a ver, para poder poner un ejemplo, en frío, a ver, estamos en estación de invierno y tenemos frío, nos ponemos una chompita.
Sentimos frío, nos ponemos una casaca encima. Sentimos frío, nos ponemos otro abrigo encima. ¿Listo? Entonces, esas capas, esas ropas, esas prendas que nos estamos colocando, es lo que hacen los lípidos, las grasas, colocar como una barrera, ¿sí? Se colocan como una barrera para aislar de las temperaturas. Bien, la segunda explicación a por qué el osito no hace lo que en algún momento nosotros pensábamos, por qué lo hacía, ¿sí? Y yo también me incluyo antes de iniciar los estudios en ciencias biológicas, asumía de que los ositos comían tanto para llenarse, 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 y en esos 3 meses, listo, pasarla bien. Pero eso no es así, no es posible, porque existe una función biológica, ¿sí? Una ley fisiológica que se denomina ley de Gosen o principio de saturación. Cuando se encontraban en clases presenciales, en academia o incluso en el colegio, ¿sí? Olvidaste desayunar, o bueno, no lo olvidaste, sino no te dio el tiempo de desayunar, y saliste a tus clases sin desayuno, no llevaste más que tu pasaje y tu amigo no te quiere invitar nada en la cafetería, así que te tocó nada más que esperar hasta la hora del almuerzo. Pero resulta que tu instructor de disciplina o el teniente te castigó y ya no sales a las 14 horas y no sales hasta las 16. Tienes más hambre aún. Entonces, estás deseoso de un buen bocado de alimento y llamas a tu mamita para que no se preocupe, mamá, no le dices nunca que estás castigado o que estuviste castigado. Le dices, no, mamá, quedamos estudiando, hicimos un grupo de estudios y estoy saliendo tarde. Ya estoy yendo para la casa, mamá. Mamá, una pregunta, ¿qué has cocinado? Y ella, por situaciones del destino, te dice que cocinó pues esa comida que era tu favorita o que es tu favorita. Bien, entonces tú planeas y te dan más ansias si planeas en el camino a casa, planeas comerte 2, 3, 4 platos porque tienes mucha hambre y porque es tu comida favorita. Pero llegas a casa, comes un plato y a la mitad del segundo ya no quieres más. Tienes una sensación ya de llenura. Esa sensación que nosotros percibimos decir, no, ya no más, es una ley fisiológica, se denomina ley de Gosen, también llamada principio de saturación. ¿Y por Bien, qué pasa eso, profe? porque simplemente llegamos a saciar, a ocupar un determinado espacio de nuestro estómago, porque simplemente el hambre es una respuesta fisiológica, es una notificación de una falta de energía. Entonces, la capacidad está limitada. Es como si tuviéramos un dispositivo móvil, lo tenemos al 3 o al 4% y la batería se va a agotar. ¿Qué haces? Lo pones a cargar, pero tú dices, bueno, yo no voy a cargar mi teléfono celular de aquí hasta 2 días porque voy a viajar y no hay corriente eléctrica en el campo. Entonces, te puedes preguntar, eh, y tu batería va a alcanzar hasta un nivel del 100%, hasta allí. Pregunta, tú puedes decir, bueno, me voy al campo y no va a cargar durante 2 días. ¿Puedo cargarlo al 200 o al 300%? No, porque esa batería ya tiene un límite. Lo mismo, nuestro organismo ya tiene un límite. ¿Listo? Cuando alcanza ese límite, se denomina ley de Gosen o principio de saturación. Bien, entonces ya saben, cuando estén en casa y ya no le digas a mamá, mamá, ya no, ya estoy lleno. No le digas, ya estoy lleno. Mamá, ya he alcanzado mi principio de saturación, mi ley de Gosen. Bien, eso es por decir, biológicamente estoy lleno. ¿Listo? Vamos, señores, a la clasificación, Profe, ¿cómo se produce un desmayo? Perdón, señor. ¿Cómo se produce un desmayo? ¿Cómo se produce un desmayo? Los desmayos son muy recurrentes, ¿sí? Y las causas, los orígenes de un desmayo pueden ser distintas, pero la más común es la falta de oxigenación. Bien, la falta de oxigenación. Profe, ¿cómo de oxigenación? Em, Todas nuestras células requieren de oxígeno para su formación de energía. Bien, las células necesitan de oxígeno y necesitan de glucosa para poder
formar energía. Estas dos sustancias químicas, esta glucosa y este elemento, que es el oxígeno, se encuentran dentro de las células en una organela llamada mitocondria, y allí van a empezar a realizar toda una de reacciones químicas que tendrá como finalidad formar moléculas denominadas ATP, que es nuestra energía. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te pasaba frecuentemente o presenciábamos en el colegio. Día de la bandera, actuación por el Día de la Madre, actuación por el Día Central del colegio, y la escolta tenía que estar ahí parada desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que terminaba toda la función. Parados ahí en la escolta, el abanderado y sus secuaces. Y pasaba, plum, se desmayó. Y cuando despierta, no es que no desayuné. ¿Qué tiene que ver el desayuno con el desmayo? Bien, no hay energía. Les acabo de decir que el comer implica extraer los nutrientes de esos alimentos y la formación posterior de glucosa. Y esa glucosa tendrá que ir hacia cada una de nuestras células para que junto con el oxígeno, pues se encarguen de formar energía. Si no comiste, no hay glucosa, no hay energía, te desmayas. Primera razón, que es la más frecuente. La segunda también es por oxigenación. ¿Listo? En ocasiones hay personitas que sufren de bradicardias. Bradicardias, eh, las bradicardias es todo lo opuesto a las taquicardias. La frecuencia cardíaca es estable. En estos momentos todos, por ejemplo, tenemos una frecuencia cardíaca regular y nuestro corazoncito va a este ritmo. Pero cuando se acelera, taquicardia. Cuando va menor a la frecuencia, es decir, menor, se llama bradicardia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con las contracciones del corazón? Cuando el corazón se contrae, saca sangre y esta sangre se distribuye como oxígeno por todo el organismo. Bien, profe, ¿para qué el oxígeno? Ya lo sabes, para que lleguen a las células y formen energía. Bien, entonces el corazón se contrae y saca sangre para distribuirla. Bien, esta sangre tiene que llegar incluso hasta la región cefálica, es decir, hasta la cabeza, incluyendo al cerebro. El cerebro necesita oxigenarse y lo hace a través de una arteria llamada la arteria carótida. Bien, el corazón se contrae y por esa arteria carótida envía sangre con oxígeno hacia el cerebro. Cuando las personas tienen bradicardias, que es normalmente lo que genera la exposición, por ejemplo, por muchas horas al sol o estar de pie por mucho tiempo, normalmente se dan estas bradicardias. Cuando se expone una persona demasiado al sol, genera una vasodilatación, es decir, sus arterias y sus venas se empiezan a dilatar, a crecer en diámetro. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues va a generar que se produzca una bradicardia. El corazón no bombea la suficiente cantidad de oxígeno, por lo tanto, de sangre, perdón, por lo tanto no llega esa sangre con oxígeno hacia el cerebro. El cerebro no percibe oxígeno y colapsa y ¡ploc!, te caes. ¿Listo? Son las más frecuentes situaciones Y, de desmayo. Pero profe, y cuando te quedas ahí en el sol tanto tiempo, ¿por qué te sangran en la nariz? la misma explicación que acabo de dar en su momento, vasodilatación. Eh, las arterias y las venas conducen sangre, unas con oxígeno, otras con dióxido de carbono, y estas arterias y estas venas, cuando se exponen al calor, ¿sí?, o a temperaturas altas, se dilatan. Se dilata tanto que ¡plac!, se rompen. ¿Sí? Hablar de dilatar es hablar de que empieza a crecer y ¡pum!, se rompe. Entonces, una de esas arteriolas o una de esas vénulas que encontramos en la cavidad nasal empieza a dilatarse debido a la alta temperatura y se rompe. Se rompe y empieza el sangrado. El sangrado nasal recibe un nombre, la hemorragia nasal recibe un nombre y lo voy a colocar aquí.
se denomina epistaxis. Epistaxis. Hay algunos que le tildan epistaxis. ¿Listo? No es un término, no es una palabra castellana, por eso que lo puedes o tildar o puedes omitir la tilde. ¿Listo? Epistaxis o epistaxis. Se denomina Pero ¿alguna vez ha desmayado usted o no? a la hemorragia nasal. ¿Perdón, señor? ¿Alguna vez ha desmayado usted o no? Sí, una vez cuando estaba enfermo, pero eran por otras situaciones. Ahora sí, en su Bien. casa o en la calle. Bien, señores, continuamos. Vamos a la clasificación de estos lípidos. Para comprender cuál es el criterio de clasificación de estos lípidos, tenemos que recurrir a la definición de un término, de una propiedad química llamada saponificación. Bien, esta saponificación significa que las grasas en estado líquido pueden transformarse en grasas en estado sólido. Bien, entonces eso es saponificación. Un ejemplo bastante cotidiano y común es los jabones. Sí, los jabones, sí, el jabón con el cual, por ejemplo, nosotros nos aseamos, bañamos nuestro cuerpo. Ese jabón es el resultado de un proceso químico llamado saponificación, ¿bien? Que consistió en convertir las grasas líquidas en grasas sólidas. Esa barrita de jabón es el resultado de un proceso de saponificación. Las grasas líquidas le pertenecieron a animales frecuentemente de ganado ovino, ovejitas, corderitos. Les extraen la grasa y por procesos ya industriales, ¿sí? Preparan esas grasas líquidas, les van a adicionar ciertas sustancias químicas como glicerina, como otras sustancias químicas como aromatizantes, ¿sí? Hay una serie, una gama bastante amplia de jabones cosméticos con aromas, ¿cierto? Aromas a pétalos de rosa, aromas a sábila, aromas a miel y tantas cosas, pero esos son sustancias químicas aromatizantes que se le aplican a estas grasas líquidas. Pasa por el proceso llamado saponificación y se vuelve esa grasa en sólido. Y ahí tienes el jaboncito. Bien, entonces esa propiedad le pertenece a las grasas, saponificación. Bien, volverse de líquido a sólido. Entonces, si ya tenemos esta definición, ahora se nos va a hacer mucho más sencillo poder clasificar, porque los lípidos se clasifican bajo este criterio, el de saponificación. Aquellos lípidos que se van a convertir con mucha facilidad de grasas líquidas a grasas sólidas, se les va a denominar saponificables. Aquellos lípidos que sí pueden convertirse de grasa líquida a grasa sólida, pero en un tiempo mayor, se le llaman insaponificables. Bien, entonces en dos grupos se clasifican estos lípidos. Saponificables, los que se vuelven con mucha facilidad de grasa líquida a grasa sólida. Insaponificables, los que van a tardar un poquito más para volverse de grasa líquida a grasa sólida. Bien, dentro del grupo de los saponificables están los lípidos simples y los complejos. Me parece que el nombre ya es bastante tácito. Nosotros sabemos qué es algo simple y qué es algo complejo. Y se le va a denominar simple porque en comparación a la función que cumplen estos lípidos complejos, pues van a quedar así, relegados. Los fosfolípidos son lípidos, son grasas que se van a encontrar formando la membrana de las células, la membrana celular. Por lo tanto, sabemos de que la célula es la unidad vital, la unidad morfológica, la unidad genética, la unidad estructural de todos los seres vivos. Es lo máximo que podemos tener los seres vivos, nuestras células. Y debido a que estos fosfolípidos participan de forma relevante, totalmente relevante y determinante en la función de estas células, es que se le considera un lípido complejo.
Bien, ya cuando lleguemos a este punto, vamos a hablar por qué se le antecede el prefijo fósforo. Bien, mientras que los insaponificables tienen a los esteroides y a las prostaglandinas. Ya hablaremos de los esteroides. Yo sé que muchos desde que leyeron esteroides están bastante ansiosos de querer conocer cómo actúan estos esteroides. Lo escucharon en su amigo o en algún familiar. En el profe. Están en el gimnasio, ¿cierto? En los gimnasios, esteroides, anabólicos. Ya hablaremos de esto. Bien, señores, vamos entonces a desarrollar la presentación de nuestra lámina, la explicación de nuestra clase en este estricto orden. Empezaremos con los triglicéridos, iremos luego con las ceras, fosfolípidos, esteroides y culminaremos en nuestra sesión virtual del día de hoy con las prostaglandinas. Bien, empezamos entonces con los triglicéridos. Bien. Muy bien, señores. ¿Qué tan malo puede resultar comer grasas? De repente, sí, señorita Mantila, el jabón está elaborado de eso. Bien, ¿qué tan malo, qué tan perjudicial o beneficioso puede resultar comer grasas? Probablemente se asocia las grasas a falta de salud, pero no es tanto así. Y la explicación lo tienen los lípidos. Bien, estos lípidos, señores, específicamente estos triglicéridos, van a representar moléculas que almacenan energía. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo explicamos de la siguiente manera. Veamos. Nosotros consumimos, por ejemplo, vamos a consumir un pollo broster. Su pollito broster con sus papas y le pones encima un huevito frito y por ahí se te antojó un choricito y encima cremas y tártara con sus cremas, ¿listo? Y las coges, listo. Lo ingresas por la cavidad oral, definitivamente, que es nuestro primer almacén donde se va a llevar a cabo la digestión mecánica a partir de los dientes. Los dientes tendrán la función de cortar y triturar el alimento, de forma que lo va a convertir en porciones menores. Bien, una vez que se realice esta digestión mecánica de estas grasas, estos van a pasar a través de un conducto llamado esófago, ¿sí? Tenemos aquí el estómago, ahora mismo estoy delineando el estómago, ¿sí? Aquí está el estómago, y vemos este pequeño tubito, ese es el esófago. Por allí va a pasar el alimento para que llegue al estómago. Una vez que este alimento llega al estómago, las paredes, las células de estas paredes del estómago van a empezar a secretar una sustancia ácida. Bien, es el ácido clorhídrico, el jugo gástrico. Esas sustancias ácidas van a hacer de que se desintegre este alimento. El alimento empieza a desnaturalizarse, a desintegrarse, a deshacerse, llamémosle así. Bien. Una vez que se deshace, se forma una sustancia lechosa llamada el quilo. Bien. Y el intestino delgado, estamos hablando solo de grasas. Bien. Las proteínas y lo demás, todos los demás alimentos siguen el mismo procedimiento. Bien, pero estamos hablando en este caso de que hemos consumido una grasa. Entonces, este intestino delgado, bien, que se diferencia del grueso evidentemente por su diámetro, pero no solamente eso es lo que los diferencia, sino que el intestino delgado tendrá la función de absorber nutrientes, mientras que el intestino grueso tendrá la función de evacuar, de formar y evacuar los desechos, es decir, el popó. Bien, entonces, estamos en los nutrientes. Aquí ya se formó la sustancia lechosa. Bien, que contiene los nutrientes, es decir, a las grasas, en este caso por lo que has comido. El intestino delgado absorbe
esta sustancia, y las paredes de este intestino están formadas por vasos sanguíneos como arterias, por ejemplo, arterias que están conduciendo sangre. Se absorben, ¿sí? Lo absorben, y ahora las arterias de estos intestinos delgados están ahora circulando las grasas, ¿bien? Los nutrientes. Estos triglicéridos son como son moléculas en forma de un botoncito, perdón. Ahí está. Un triglicérido, señores. Este triglicérido es el nutriente, es decir, el lípido que se ha absorbido de estas grasas que acabas de ingestar, de tu pollo a la brasa, de tu pizza, de tu bróster, de tu hamburguesa. De las grasas que has consumido, ahora se extrae esta molécula llamada triglicérido, que es un lípido, por lo tanto es una grasa. Bien, estos ahora triglicéridos se encuentran recorriendo todo tu cuerpo a través de la sangre. ¿Listo? La sangre empieza a hacer circular todos estos triglicéridos. Estos triglicéridos van a almacenar las calorías que tú tendrás que utilizarlas, que tú tendrás que encargar que esas calorías te encargarás de liberarlas en forma de energía. Entonces, no es tan malo consumir una grasa o no es tan malo consumir grasas, mientras que después de tu digestión utilices estas grasitas para poder liberarlas en forma de energía. Entonces, continuemos con esta explicación. La sangre está haciendo circular a estos triglicéridos. Bien, los hace circular por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen estos triglicéridos? Lo que hacen es almacenar las calorías y brindarte la posibilidad de obtener energía. Tú tendrás que liberar esas calorías en forma de energía. Bien, si no lo haces, recuerda que los triglicéridos son lípidos saponificables, es decir, se van a volver con mucha facilidad en grasas sólidas. Van recorriendo, por ejemplo, vienen por aquí recorriendo tu sangrecita, por tu sangrecita, y te viene diciendo el triglicérido, utilízame, 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 haz ejercicios, utilízame, haz ejercicios, utilízame. ¿No quieres? Ajá. Recuerda que soy un lípido, saponificable, es decir, me convierto en grasa sólida. Llega por aquí y se empieza a hacer sólido. Llega otro, se empieza a hacer sólido, se empieza a hacer sólido, y ahí están los rollitos, ahí están esas llantitas que se forman a los costados. ¿Listo? Eso sucede porque nosotros consumimos grasas y las grasas nos van a dar energía. ¿Sí? Se almacenan aquí en estos pequeños botoncitos, se almacenan en forma de calorías. ¿Qué tienes que hacer? Liberar esas calorías en forma de energía. Si no lo haces, simplemente se empiezan a juntar, se empiezan a adherir, y como son saponificables, se vuelven sólidos. Y ahí está el resultado en tu abdomen. ¿Sí? Esos rollitos de grasa. Por eso se da. Entonces, en conclusión, consumir grasas no es del todo malo como se le ve, sino que nos va a dar energía, pero el tema es que nosotros debemos de liberarlas. Bien. A través de un hemograma, que es el estudio clínico de la sangre y de sus componentes, ¿sí? La sangre tiene como principal función circular, transportar nutrientes, desechos y demás. Entonces, cuando se hace un estudio a los componentes y las concentraciones de estos componentes de la sangre, se le va a denominar a este estudio clínico un hemograma. Bien, y allí de repente llegó algún familiar de ustedes, llegó del hospital cabizbajo, y cuando les preguntaron, ¿y tal? ¿Cómo te fue? Ellos dicen, bueno, dice el médico que tengo los triglicéridos elevados. ¿Qué puede deducir que los triglicéridos, qué se puede deducir de que los triglicéridos se encuentren elevados? Dos cosas. Primero, que la concentración de la grasa en tu sangre está elevada. Y la segunda conclusión que se tiene es de que eres sedentario.
tienes poca actividad física. ¿Y cómo se sabe eso, profe? Porque si tuvieses mayor actividad física, los triglicéridos ya no estarían, porque se han formado en energía, se han liberado en energía. ¿Listo? Entonces son las dos conclusiones que se obtienen de saber las concentraciones de tus triglicéridos. Profe, ¿y cuánto es el promedio normal de triglicéridos que debería permitirse en la sangre? 150 miligramos por cada decilitro de sangre. Este miligramos es una unidad de masa, ¿cierto? Una unidad de una masa. Y el decilitro del volumen. Es decir, en un decilitro de sangre deberían de existir 150 miligramos de triglicéridos. Por poner un ejemplo para no hacer esto tan complicado, asumamos que un decilitro de sangre es una gotita, ¿sí? Un decilitro, una gotita de sangre. Por esa gotita de sangre debe de haber 150 miligramos. Evidentemente no hay solamente una gotita, tenemos litros de sangre. Entonces, pero ¿cómo es que alcanzamos a conocer el valor promedio? Es porque en una gotita de sangre debe de haber esta cantidad de triglicéridos. Si es que se eleva, cuando llega un familiar y te dice, tengo los triglicéridos elevados, y llega con el resultado de su hemograma, tú le vas a decir, a ver, permíteme, por favor, y vas a buscar, es toda una lista, ¿cierto? Buscas triglicéridos y en la parte derecha está su valor. Y si es que dice 155, 160, bien. 145, 140, está bien. Pero si es que observas un número de 280, 300, 320, esa personita tiene demasiada grasa recorriendo en el cuerpo. Y el problema no solamente es de que se va a formar grasa en las paredes abdominales, sino que al ser saponificables, se pueden volver sólidos incluso en las mismas paredes de las arterias. A eso se le llama arterioesclerosis. Ya presentaremos al final una lámina sobre eso. ¿Bien? Entonces, eso es con respecto, señores, a los triglicéridos. Bien, vayamos a las ceras. ¿Alguna pregunta, consulta sobre este tema, sobre triglicéridos? ¿Preguntas, señores, acerca de triglicéridos? ¿Ninguna? Bien, vamos entonces. Vamos entonces, señores, hacia la siguiente molécula de lípidos, que son las ceras. Bien, permítame atender, por favor, el chat, porque me parece que hay consultas aquí. ¿Cuántos kilómetros se corre para eliminar 1 litro de grasa? Lo que sucede es de que el metabolismo de las personas es instinto. Bien, no todos tienen la misma capacidad para poder metabolizar, para poder digerir. Entonces, no podemos parametrar en un valor lo que correspondería a eliminar 1 litro de grasa. Hay algunas personitas que, por ejemplo, se someten a una dieta rígida durante una semana y ¡plum!, perdieron 5 kilos, mientras que otros están esos 5 kilos los pierden en 2 meses. ¿Listo? Entonces, es indistinto, ¿sí? No se puede parametrar a un valor. ¿Cuál pregunta hace el señor Huancara? Me dice una respuesta, por favor. ¿A qué pregunta, señor? ¿Cómo se le conoce con a los triglicéridos? ¿Cómo se le llaman también a los triglicéridos? Los triglicéridos normalmente forman parte de
forman parte de las grasas insaturadas, neutras. Se les suelen llamar también triacilglicéridos o trigliceroles, ¿sí? Los nombres con los que se manejan estos triglicéridos son triacilglicérido o simplemente triglicerol. Triglicerol, ¿bien? Porque tiene 3 moléculas de ácido graso y glicerol. Ya vamos a ver un momento qué es el glicerol, cuando veamos los fosfolípidos. Bien, pero son los nombres que reciben. Para servirle, señorita Huancara. Bien, entonces, esto con respecto a los triglicéridos. ¿Listo? Las pequeñas moléculas que en ellas llevan calorías y recorren las calorías pidiéndote que las utilices y las liberes en forma de energía. Si no, recuerda que los triglicéridos son saponificables y se pueden volver sólidos con mucha facilidad. Vamos hacia los siguientes lípidos, que son las ceras. Vamos a hablar de las ceras. Bien, las ceras son grasas que no son ni líquidas ni sólidas. Bien, pero tiene una consistencia más sólida en comparación a una grasa líquida, definitivamente. Es una grasa maciza. Bien, una grasa maciza, semisólida. Entonces, ¿cuál será la principal función de estas ceras? Será formar láminas, será formar cubiertas protectoras. Bien, en las plantas las principales ceras se denominan cutina. Y la cutina es una cera que reviste, que cubre a las paredes de las hojas y de los tallos y tiene como principal función la pérdida excesiva de agua, es decir, la deshidratación. ¿Correcto? ¿Cómo funciona esto? A ver, si en algún momento regamos nuestro jardincito y teníamos por ahí algunas plantitas y le echábamos agüita con nuestra manguerita a esta plantita, observamos que estas gotitas normalmente resbalaban de las hojas, resbalan. ¿Y por qué? Porque el agua se rechaza con la grasa. Así que eso nos hace entender de que la hoja está cubierta de una grasa, de una cera, se llama cutina. Bien, ¿qué hace esta cutina? Entendiendo que las plantas son organismos que van a obtener sus nutrientes por su propia formación, no ingresan sus nutrientes, las plantitas tienen que formar, caballeros, sus nutrientes, por eso se denominan organismos autótrofos. Bien, ya hablaremos también de ello en su momento. Estas plantitas tienen como principal función en sus raíces poder absorber el agua del suelo. Bien, entonces estas raíces absorben el agua del suelo y lo van a conducir a través de un tejido. Ese tejido se llama xilema. Bien, es como si fuese una arteria o como si fuese una vena en nosotros. Entonces tiene un tejido llamado xilema. ¿Listo? Lo coloco aquí el nombre. Ya está. Este es el tejido conductor de agua en las plantas. La raíz ya hizo su trabajo, ya cumplió con su función, absorber agua. Ahora es el turno del xilema de conducirlo, de transportarlo, bien, de hacerlo circular por todas las plantas, llegando a las hojas. Entonces, cuando llega a las hojas, miren, esta lámina que se encuentra aquí, este gráfico, ¿sí? este dibujo, es la vista lateral de esta hoja. Allí estamos observando una hoja desde una vista superior, ¿sí? De arriba hacia abajo. Pero si coloco a la hojita para verla, llamémosle de lado, de costado, ¿sí? De forma lateral, la hojita es así. Así es en su interior, lógicamente, pues, ¿no? En su interior. Entonces, el agua que ha llegado a las hojas va a estar aquí.
Llega hasta aquí, agua y agua. Pero observemos que aquí hay unas aberturas. Las hojas presentan unas aberturas que en la fotosíntesis les va a permitir el ingreso del dióxido de carbono y la salida del oxígeno. Pero por allí mismo, donde ingresa el oxígeno, el dióxido de carbono, perdón, y sale el oxígeno, a esa estructura se le llama estoma. Son pequeñas aberturitas. Bien, entonces, por allí mismo es que el agua podría perderse. Y si se pierde el agua de un organismo, se llama deshidratación. Eso es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, realizamos actividades físicas permanentes, constantes, y no tomamos agua, nos deshidratamos. O las personitas que tienen infecciones estomacales y están todo el día o toda la madrugada con diarreas, también pueden tener problemas de deshidratación. Bien, se pierden líquidos. Listo. Entonces, se podría perder por ahí el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hermosa naturaleza? Dice, muy bien, existen unas sustancias, unas moléculas semisólidas que, que rechazan, que se rechazan con el agua. Son los lípidos, son las grasas. Así que lo que va a hacer ahora es colocar aquí una barrera de grasa. Una barrera de grasa. En toda la hoja, sí, en toda la hojita. Una capita de grasa, de una cera llamada cutina. Entonces, si aquí hay grasa, cualquier otra sustancia puede, el oxígeno ingresa. ¿Cuál es el problema? Ninguno ingresa el dióxido, perdón, ingresa el dióxido de carbono, sale el oxígeno. No hay ningún problema. Pero el agua, al encontrarse con esta molécula de grasa, recuerda que los lípidos son hidrófobos, se rechazan con el agua. Entonces viene por acá el agua, ¿pretende escaparse? Ah, no, no puede, no pueden hacer contacto. ¿Listo? Y eso es lo que hacen entonces estas grasas, estas ceras llamadas cutina en las plantitas. Pero en los animales también existe una grasa y esa la conocemos nosotros bastante bien. Se llama el cerumen. Bien, aquí está el cerumen. El cerumen cumple con dos funciones. La primera de ellas es dar protección. Nos encontramos en una etapa del año donde hay presencia de plagas, ¿sí? Donde hay plagas de polillas. ¿Sí? Por las noches ustedes en sus casitas de repente tienen presencia de esas polillitas. Cuando vean una polillita que está en la pared, es macho. Cuando vean una polillita que está sobre una superficie de madera, macho. Pero cuando vean sobrevolando una polillita alrededor de un foco encendido o pegada a la pantalla de un televisor encendido, esa es una polilla hembra. Bien. Y, profe, ¿cómo lo sabe? ¿Que la ha levantado, la ha visto? ¿Que no? Lo deducimos de esta forma porque están buscando calor. ¿Sí? Cuando las gallinitas ponen, por ejemplo, sus huevitos, se sientan sobre ellas para darles calor y que el embrión se desarrolle, el embrión del pollito se desarrolle. Entonces, la temperatura es un factor muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de los embriones. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer estas polillitas? Lo que pretenden hacer es colocar sus huevecillas, ¿sí? Colocar sus huevecillos en lugares. Sí, estoy silenciado, me están silenciando. Bien, continuamos. Bien, entonces lo que pretenden estas polillitas es buscar lugares calientes donde dejar estos huevecillos. Bien, esa es la idea. Entonces, profe, ¿por qué habla de eso? Porque aquí afuera, la temperatura, aquí fuera en la parte externa, la temperatura, habíamos indicado hace un momento, era de 24 grados centígrados. Pero aquí dentro,
aquí dentro, es de 37 y un poquito más. Entonces, una polillita o cualquier otro insecto, bien, una polillita o cualquier otro insecto preferiría buscar un lugar caliente y eso lo va a encontrar aquí. ¿Correcto, señores? Así que este conducto necesita tener allí una estructura que lo proteja ante el eventual o posible ingreso de insectos u otros organismos. ¿Correcto, señores? Para eso está ahí el cerumen. Pero no por eso, pero no porque cumple una función de protección quiere decir de que vas a dejar de bañarte, vas a dejar de asearte. No, señores. No busquen como pretexto eso. Más tarde te mandan a bañar tu mamá y no, mamá, el profe dice que no. Dice que ahí el cerumen, para que no ingresen polillas, tampoco. Porque este cerumen se forma gracias a las glándulas auditivas y esto lo hace de forma diaria. Así que el aseo debe ser diario. Bien, hay personitas que tienen gran acumulación de cerumen que impide incluso que puedan percibir de forma nítida, de forma clara, la intensidad del sonido. ¿Listo? Muy bien. Primera función, que es a la que en realidad está asociado nuestro tema. Pero para no dejar allí de forma abierta toda la funcionalidad de este cerumen, cumple también una función amortiguadora. ¿Listo? Las ondas, el sonido, para empezar, el sonido viaja en forma de ondas, ¿sí? Entonces viaja así el sonido en forma de ondas. La función de este cerumen será que estas ondas impacten sobre esta masa cerosa y ahora se reduzca. Miren, a mayor longitud, si esta es la cresta y esta es la depresión, ¿cierto? En química en química vieron esto. Esta es la longitud y la unidad es el Armstrong, ¿cierto? En las longitudes, ¿correcto? En el sonido, la unidad es el decibel, ¿correcto? Entonces, miren, tremenda cresta, tremenda depresión, quiere decir que la intensidad del sonido es elevada. Impacta, impacta sobre, impacta sobre el cerumen y ahora la intensidad disminuye. La intensidad disminuye. Tendrá un nuevo filtro, tendrá una nueva estructura que va a permitir que la intensidad que continúe disminuyendo. Y ese es el tímpano. Si es que alguna vez también pensábamos que el tímpano nos permitía escuchar, eso no es así. El tímpano es una red de microtúbulos, de filamentos, de fibras asociados a nervios que funcionan como una red, ¿sí? Una red que va a permitir que estas ondas se impacten. Cuando impacta en este segundo nivel llamado tímpano, entonces la intensidad ahora es menor, mucho menor. Buscará una última disminución de la intensidad y lo va a hacer a través de todo este laberinto auditivo que está formado por la unión de tres huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo, yunque y estribo van a formar todo un laberinto auditivo aquí. Entonces, mientras que el sonido viaja y da más vueltas y más vueltas, se va perdiendo en su intensidad. De forma que cuando llega al órgano de Corti, que es la estructura que capta el estímulo del sonido, cuando llega al órgano de Corti ya llega con la menor intensidad posible, con la mínima. No necesita nada más, necesita un mínimo estímulo para captarlo y a través de estos nervios conducirlos hasta nuestro cerebrito. Y así nosotros determinamos qué es lo que nos intentan decir. Claro, previamente el cerebro tendrá que registrar experiencias como el lenguaje, ¿cierto? Si viene una persona y te empieza a hablar en chino, ¿le vas a entender? No. Lo escuchas, sí, pero no le comprendes porque tu cerebro, la corteza cerebral, no ha registrado esa experiencia del lenguaje. Bien. Listo, señores. Listo. Entonces, esa es la función del cerumen.
Vamos a hablar a más detalle de este tema sobre los huesecillos y lo demás cuando lleguemos a nuestro tema del sistema sensorial. Bien. Dos cositas que sí me habían consultado en el primer grupo. Un alumno me consultó acerca de la infección del tímpano. Bien, normalmente a veces tenemos dolores allí en el oído medio, en el tímpano, y esto se da porque el tímpano se encuentra bastante próximo a un conducto, ¿sí? A un conducto que se une a la cavidad faríngea, a la faringe. ¿Listo? Este conducto se llama trompa de Eustaquio. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, cuando una bacteria o un virus ingresa, ¿sí? Cuando un virus o una bacteria ingresa, estos van a ingresar por las cavidades más expuestas, más vulnerables que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? La cavidad nasal, ¿sí? Las fosas nasales y la cavidad oral. Entonces, ingresan las bacterias y los virus y esta zona que comparten en común, ¿sí? Entre las fosas nasales y la cavidad oral se llama faringe. Entonces, esta faringe que se encuentra a este nivel tiene un conducto, miren, tienen una comunicación con el oído. Por eso es que en ocasiones, cuando tienes una infección, cuando tienes las amígdalas infectadas, te duele también hasta el oído medio. ¿Qué es lo que te está doliendo el oído medio? El tímpano. ¿Por qué? Porque este conducto permitió que también que las bacterias o los virus hagan contacto con esta estructura biológica. Recuerda que no es una red de hilos, no es una red de nylon, no es una red como podemos imaginar, como una redecilla. Sí tiene una forma de redecilla, pero esas redecillas están formadas por nervios, están formadas por microtúbulos, por filamentos, ¿listo? Así que si hacen contacto con algún agente patógeno, llamémosle virus o bacteria, entonces también se va a infectar. Bien. También habíamos hablado acerca de los sensacionalistas, de los egocéntricos, de aquellas personitas que tienen complejos de focas, orcas, ballenas y que quieren impresionar a sus compañeras en las piscinas y se lanzan un clavado y dentro del agua están dando volteretas, se están parando de manos, dan 2, 3 vueltas, todo para impresionar y captar la atención de ella. Estas personitas que ingresas a la piscina y el agua ingresa, evidentemente. Pero todo bien hasta allí. ¿Qué pasa cuando das una voltareta del agua? ¿Sí? Giras y ahora el agua que está aquí, esta estructura la encontrará arriba. Así que el agua ingresa. A ver, ahora intenta sacarla de acá. Va a ser complicado. Y sientes esa sensación molestosa de que no sale el agua. Es porque ya se encuentra en este laberinto. Bien. Así que normalmente se recurren a métodos caseros, ¿cierto? A métodos caseros, como por ejemplo el formar un cono de periódico. Intenten que sea un periódico grande, no sé, pues, el Comercio, la cara y la contracara del Popular, esa de las malcriadas, hay esos grandes. No te vayas a poner un POSIT o una hojita de cuaderno, ¿listo? Tiene que ser el cono lo más extenso posible. ¿Y por qué en forma de cono? Es necesario que sea en forma de cono porque cuando se enciende este conito, ¿bien? El fuego va a viajar, el fuego va a generar definitivamente una temperatura y va a viajar en forma de espiral. Viaja en forma de espiral, viaja en forma de espiral, en forma de espiral. Ingresa el calor aquí, ¿listo? Y el agua que se encuentra aquí en estado líquido, el calor va a hacer que se evapore. Así que ya no hay agua líquida y sale el agua en estado gaseoso. Y listo. Pero háganlo con mucha precaución, con mucho cuidado, señores. ¿Sí? Profe, Hola. profe, eso también lo usan para cuando solamente te duele el oído, ¿no? No, Dolores, a veces hay un mito urbano en las que dicen, me duele, le entró frío.
frío. ¿Y por qué en otras ocasiones no hay frío? O sea, no está asociado a ese tema de frío. Hay algo, si hay un dolor, hay una infección. Hay una infección. E incluso, e incluso eh, mujercitas, ¿no? Que están en su periodo menstrual, con cólicos, ¿sí? Con estos cólicos, y dicen, es que tomé algo frío, y en realidad no es porque y se empiezan a abrigar y a frotar. El tema de la frotación no es que va a incrementar la temperatura y le va a dar calor. El tema de la frotación es que estás estimulando los nervios que se encuentran insertados en el cuello uterino, ¿bien? Y que se insertan también en los músculos de la prensa abdominal. Entonces, ¿qué hace un nervio? Conduce estímulos. Lo que sentiste en el útero lo sientes en el vientre. ¿Por qué? Porque ambos están unidos por nervios. ¿Listo? Entonces, el tema del frío en realidad lo dejamos para temas de mitos urbanos. Bien, siempre que se manifiesta un dolor, en definitiva, está asociado a infecciones, está asociado a temas de miastenias musculares y demás. Bien. Bien, señores, continuamos entonces. Continuamos. Atendemos un momento el chat, por favor. Profe, cuando se produce una picazón en el oído. El tema del escozor que pueda darse en el oído medio, porque normalmente se presenta aquí en el oído medio, se debe a algunas estructuras como pelusas, por ejemplo, de repente algún animalito, algún insecto que ingresó, quedó atrapado aquí, porque sí, hay casos, suele pasar. Profe, no, yo no, sí, yo tengo bastante cuidado. Por más cuidado que tengamos, mientras que dormimos, pues puede ingresar, es posible eso. ¿Listo? Entonces, alguna partícula residual o algo, o una pelucita genera escozor a este nivel y simplemente pues es como una pequeña plumita que te genera cosquillitas. Es nada más que, sí, cuando es un escozor, que es muy distinto a una irritación. Cuando ya hay irritación es que cuando empiezas a ingresar un hisopo, por ejemplo, y te arde o te duele, listo. Ahí, eso ya es una irritación, ya no es un escozor. Bien, tengan cuidado con los elementos que ingresan, ¿sí? Tengan cuidado con los elementos que ingresan, incluso con los hisopos. Traten de comprar sus hisopitos, intenten comprarlos en farmacias, en farmacias. Profe, ¿no dice que usar hisopos es malo porque toda la cera en lugar de sacarlo lo mete más y lo acumula ahí dentro? Pienso lo mismo, pienso lo mismo. En un caso particular utilizo pues unas de esas pequeñas ganchitos, unos ganchitos que usan las mujercitas para sostener su cabellito, unos negritos, ¿sí? En el colegio cuando vas a formar y eso te dicen, bien sostenido el cabello y te pones unos ganchitos invisibles, no sé cómo le llaman, que son negritos. Una buena desinfectada previa con alcohol y listo, adentro y comienzas a sacar el cerumen. Pero el tema del hisopo es para poder secar, no limpiar. ¿Listo? El hisopo lo que hace es, después del baño, cuando una persona normalmente asea esta zona, lo que va a dejar en este conducto del oído externo y parte del medio es una zona húmeda. Bien, así que el cerumen se va a volver ciertamente lechoso, blancoso. Allí, en ese caso, es el hisopo. Bien, pero para retirar sólido, cualquier una estructura que se encuentre siempre limpia y desinfectada. Les decía que el uso correcto del hisopo porque intenten comprarlos en farmacias porque la preparación y la calidad del algodón que es utilizado está certificado. ¿Sí? En ocasiones, cuando se hace compra de estos productos de forma ambulatoria, no tengo nada en contra de quienes lo hacen, quienes comercializan de forma ambulatoria, pero para temas de salud sí es mucho más delicado. A veces encuentras por ahí a estos nuestros amigos, los señores ambulantes que tienden
tienden estos plásticos azules en las veredas y te ofrecen corta uñas, alicates, tornillos, de todo un poco, ¿cierto? Y encuentres ahí hisopos. Le preguntas, ¿cuánto están? Un solo nomás, un solo. Ya por pandemia, China. ¿Cuántos vienen? 700 hisopos. O sea, imagínate, 500 hisopos, 100 hisopos a 50 céntimos. Tenemos que más o menos evaluar eso, pues, ¿no? Así que imagínate la calidad. Ingresas el hisopo y esas pelucitas se quedan atrapadas aquí. Y esas pelucitas son agentes extraños para nuestro organismo. Se adhieren al tímpano y lo va a infectar. Así que cuidado con eso. Bien, continuamos. Profesor, yo tengo Eh, una pregunta. ¿Por qué a veces de la nada el oído suena así como que parece que hubiera un insecto adentro? como un pequeño pitidillo, Sí, un algo pequeño así. Como silbidillo. la abeja. Ajá. Ajá, bien. Quiero preguntar antes, sí, es una muy buena deducción, una muy buena lógica, señor Matamoros Johnny. Por eso las garrapatas se pegan en los oídos de los perros, sí, porque buscan lugares calientes para dejar sus huevecillos. Van avanzando y van avanzando hasta que ingresan. Sí, señor, es una muy buena deducción. Quisiera saber a quién le dicen, díganle que apague su cámara. ¿Hay alguna cámara encendida? Profe, Sí, señor. este, hay alguna vez así como que de repente de la nada se llega a escuchar así como un silbido bien agudo. Ajá. Ya explico eso. Ya explico eso. Em, Esto seguro los va a remontar y los va a traer recuerdos de cuando, cuando ibas a la choza, cuando te ibas a alguna disco del Boulevard de los Olivos y te gustaba pararte ahí al costadito el parlante y llegabas a casa, pretendías dormir y ese silbidito, ¿cierto? O sea, no es que me haya pasado, sino pues me han comentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos silbidillos se dan, llamémosle como ecos, ¿listo? Estas pequeñas cavidades que se forman por estas estructuras óseas, que son los huesos, ¿sí? Martillo, yunque y estribo, dejan cavidades, huecos. Observemos, ¿sí? Entonces, cuando llega la intensidad del sonido, mientras más estimulación constante, frecuente, reciba, esta zona membranosa, ¿sí? Y hueca va almacenando estas intensidades de sonido, estas ondas del sonido. Bien, entonces es frecuente, claro, tú estás escuchando música y con una intensidad mayor a todo volumen, entonces ingresa y está dando vueltas aquí, girando y dando vueltas y dando vueltas. Cuando cesó, es decir, cuando finalizó, cuando se paralizó la música, que fue el estímulo, entonces las ondas siguen resonando aquí, siguen resonando, siguen dando vueltas y vueltas como un pequeño eco. ¿Listo? Ese es el sonidito, ese pitidito que nosotros identificamos cuando estamos por descansar, dormir o empieza a sonar. Profe, pero a veces yo no fui a ninguna discoteca, no estuve en ningún estímulo de sonido continuo y de la nada, sí, de la misma forma, acumulaste de repente 700 decibeles y a partir de los 700 decibeles comienza a sonar. Profe, ahorita no suena, no porque de repente estás en 400 decibeles. Es un ejemplo, el valor que estoy dando es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, te hablaron, estuviste escuchando ayer a tus papás mientras que te hablaban, estás escuchando ahora tu clase y estas intensidades, todas esas ondas se van acumulando aquí. Cuando llega a un límite, ¿sí? Ejemplo, 700 decibeles, empieza a sonar, a resonar. Ese es el pitidillo. ¿Bien? Listo, señores. Muy Profe, bien. una última pregunta. Sí, señor. Yo tengo un amigo que siempre sale con tapones en los oídos porque dice que cuando escucha un poco fuerte el volumen de cualquier cosa, sonidos fuertes, empieza a ¿Ya? escuchar como si fueran interferencias de radio, así, así. Ajá. Y Ah, dice que le pasa frecuente y le siente incómodo.
en los dos oídos. Puede estar asociado a temas neurológicos. ¿Por qué? Porque el sonido que él está captando, ha sido una intensidad, un estímulo, sí, una onda, que ahora estos nervios lo conducen hacia el cerebro. Si hay una distorsión en el sonido, puede ser de que estos nervios tengan algún tipo de implicancia en esto. No necesariamente en esta zona. Si hay distorsión, la gran mayoría de veces está asociado a problemas neurológicos, ya no a problemas auditivos. Bien, se tendría que saber un poquito más acerca del caso de este amigo suyo. Se tendría que revisar precedentes, que, por ejemplo, si estuvo presente en un estallido, en alguna explosión, si ha tenido algún golpe, si es que ha habido previamente alguna infección. Hay muchos casos que se tienen que evaluar para poder determinar ese diagnóstico. Sí, señor, pero en su gran mayoría tiene problemas asociados a nerviosos, a problemas nerviosos. Bien, señores, vamos a los fosfolípidos y estamos en este tercer lípido, saponificables. Terminamos fosfolípidos y vamos a los insaponificables y con ello culminamos nuestra clase. Los fosfolípidos se dicen que son complejos, primero por su estructura y también por la función que cumplen, por su estructura y por su función. Bien, ¿por qué por su estructura? Permítame un momento, por favor, para hidratarme. Bien. Bien, señores, disculpen. Muy bien. Los fosfolípidos son considerados lípidos complejos por su estructura y por la función que estos cumplen. Si desglosamos el término fosfolípido, aquí encontramos a la misma molécula, ¿sí? Lípido. Pero agregado a este el prefijo fosfo, quiere decir de que está añadida a esta estructura grasosa, o grasa, no grasosa, perdón, utilicé un término inapropiado. Grasa, una estructura grasa, está asociada a un grupo funcional llamado fosfato. Este de aquí, observemos. Este es el grupo fosfato. Así es esta molécula. Este grupo fosfato también estará unido a un glicerol y juntos forman la cabeza de este fosfolípido. Se llama fosfolípido lípido porque las colas son las grasas. Miren, una colita y dos colitas. Este es el lípido y está asociado a un radical de fosfato y glicerol. Entonces, como es fosfato, fosfolípido. ¿Listo, señores? Si las colas son los lípidos, son las grasas, entonces las colas son hidrofóbicas, es decir, rechazo al agua. Bien, y la cabeza vendría a ser hidrofílica. Profe, ¿por qué está especificando que la cabeza es hidrofílica y la cola hidrofóbica? Porque estos fosfolípidos se encuentran formando la membrana celular o la membrana plasmática de esta célula. Nuestras células, en su parte externa, en su parte más externa, tienen una membrana, es esta de aquí. Tiene varias funciones: controlar y restringir el ingreso y salida de sustancias a través de transportes como transporte activo, pasivo, por masa. Sí, hablamos de ese tipo de transporte que vamos a hablar al detalle cuando lleguemos a nuestro capítulo de célula. Bien, vamos a hablar al detalle acerca de estos tipos de transportes, ósmosis, difusión y demás. ¿Listo? Endocitosis y todo ello. No es el momento ahora. Lo que necesito que ustedes aprendan el día de hoy es que estos fosfolípidos ya los observamos, ya los hemos identificado. Quienes no, aquí va. Miren, ahí está una cabecita, una colita y dos colitas. Profe, no lo veo bien. Ya, una cabecita. Me van a disculpar por el pulso, sí, chicos, está fallando últimamente. No sé qué está pasando.
Sí, sí, algo así debe ser. A ver, Manualidad. sí, de repente. Bien, señores, no hablemos de cosas tristes. Ahí está una cabecita y sus dos colitas. Una colita y dos colitas. ¿Listo? Entonces, observamos cómo se unen estos fosfolípidos. Aquí en la parte externa se encuentran las cabecitas y en la parte interna también cabecitas. Y en este medio, en la parte central, se forma un cinturón. Observemos, un cinturón de colas. Las colas son las grasas. Por lo tanto, toda esta zona es grasa. Toda esta zona es grasa, grasa, grasa. Bien. ¿Por qué? A ver, comprendámoslo de la siguiente manera. Sabemos que la constitución de los organismos vivos es, en su gran porcentaje, en su gran mayoría, es agua, ¿sí? Y nosotros, en los seres humanos, el 70% de nuestra constitución es agua. Pero si el 70% de nuestra constitución es agua, pero también toda nuestra estructura es de células, quiere decir que aquí fuera, esta es la membrana, está aquí, señores, ¿sí? Esta es la membrana aquí. No, lo coloreo de otro, a ver, celeste, tal cual está. Esta es la membrana, miren. Así está la membrana. Aquí lo estamos ampliando. Lo que quiere decir es de que aquí fuera de la célula, hay agua. Y aquí dentro también hay agua. Por lo tanto, si está aquí afuera, miren, el agua puede hacer contacto con las cabezas, tanto en la parte externa como en la parte interna. Porque recuerda que las cabezas son hidrofílicas, afinidad al agua. ¿Por aquí podrá circular el agua? ¿Por esta zona? No, porque está formada por las dos colitas. Miren, las colas están aquí uniéndose. Si las colas son grasa, todo este cinturón es de grasa. Profe, ¿por qué? ¿Qué función tiene ahí esas grasas aquí en la membrana celular? ¿Qué función cumplen aquí estos fosfolípidos? Si es que no existiese esta barrera de grasa en la membrana celular, todo el agua que se encuentre en la parte externa ingresaría de forma descontrolada, desproporcionada e irracionalmente hacia la célula. Y si ingresa de forma desproporcionada el agua, la célula, ¡plac!, estalla. Simplemente estalla. ¿Listo? Y si no hay célula, no hay vida. Profe, ¿y adentro? ¿Y por qué aquí adentro también? Porque la célula también necesita de cantidades mínimas de agua. Y si no encuentra un cinturón de grasa, ¿listo? Entonces también se perdería. Así como ingresaría y la podría hacer estallar, también se perdería el agua y no podría ser posible el funcionamiento de esta célula. ¿Listo? Por esto ese cinturón de grasa que corresponden a las colas de los fosfolípidos. Se han percatado que entre la función que cumplen estos fosfolípidos, que ojo, no solamente es formar esta barrera, sino que estos fosfolípidos van a permitir el ingreso de proteínas, de carbohidratos, de más nutrientes. Entonces, se dan cuenta que su función es más determinante que una cera, que es más determinante que una energía con los triglicéridos, por eso se le llama complejos, lípidos complejos. Bien. Atendemos un momento el chat. Ante la pregunta de por qué el oído se ponga rojo, no comprendo la pregunta. Si está intentando decir que el oído se refiere al pabellón auricular, es decir, a la oreja, son dos cosas distintas. La oreja es el órgano, el oído es el sentido por el cual se capta. ¿Listo? Entonces, Profe, una ¿qué cosa es pasa oreja, si el otra cosa es tímpano oído. se rompe? ¿Perdón? Si se rompe el tímpano. Ah, si se rompe el tímpano, ¿se puede romper? Sí. Sí, por manipulación, por alguna mala manipulación, a veces ingresan objetos, ¿sí? Llaves, por ejemplo, he visto a personas que se introducen llaves ahí, una mala manipulación, chao. A veces estás limpiando tu oído interno
y viene por ahí tu hermanito jugando y ¡plum! Te empuja y ¡plá! Perforaste tu tímpano. Sí, sí, se puede dar eso, se puede romper el tímpano. ¿Y si eso se opera o No, 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 ahí muere? el daño es irreversible. Y ya me quedo sin escuchar, o sea, por un oído. No, porque el tímpano, como les había explicado, no determina, no es una estructura que determine el escuchar. El tímpano se encuentra allí para poder amortiguar la intensidad del sonido. Entonces, se va a escuchar ahora como distorsionado, ¿sí? O sea, va a haber una distorsión en el sonido, pero vas a seguir escuchando, no hay ningún problema. Bien, Profe, gracias. bien, señor. A la pregunta de la señorita Fernández, no, no tienen otros nombres, fosfolípidos. Fosfolípidos. Bien, muy bien, señores. Para los que están ansiosos, tenemos clase ¿hasta qué hora, señores? Una. Hasta la 1. Hasta la 1, listo. Hasta la 1 entonces. Profe, Bien. antes de empezar, profe, ¿ha utilizado esteroides alguna vez usted o no? No, nunca. No. O sea, son naturales, sobrados, entonces. Claro, sí, aunque no hay nada, pero bueno, no los he utilizado y les voy a explicar la razón por la cual tampoco deberían de pensar en eso. En la primera lámina de nuestra clase de hoy, eh, expusimos las tres funciones de los lípidos, ¿cierto? Dijimos que formaban estructuras como las ceras, por ejemplo, lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿bien? O cuando la grasa se pone en forma de láminas en las paredes abdominales, o en los fosfolípidos, ¿sí? Observemos aquí, la célula mantiene su forma gracias a la membrana celular. Si no fuera amorfa, sin forma. ¿Listo? Entonces tiene una forma, cumple con una estructura. Los fosfolípidos hacen que la célula tenga una estructura definida. Bien. Así definíamos las funciones de estos fosfolípidos. Como segunda función decíamos que nos mantienen aislados de las temperaturas, ¿cierto? Son aislantes térmicos. Y hablábamos del osito polar y todo lo demás. Y como tercera función, decíamos que los lípidos nos representan energía a largo plazo. Y hablábamos de los triglicéridos. Ahora es el turno de hablar también de los esteroides. Bien, los lípidos nos dan energía. Si es que se pensó alguna vez de que esas personitas musculosas, súper musculosas, obtenían esos músculos producto de los esteroides que se inyectaban, no es tanto así. No es tanto así. No es que tú te consigas un esteroide inyectable, te lo inyectas, ¿sí? Endovenoso, es decir, en la vena o intramuscular, y te vas a sentar o te vas a acostar ahí en tu cama a ver Netflix todo el día, y después de una semana te vas a preguntar, o después de un mes te vas a preguntar, ¿pero qué estará pasando con mis músculos? Me estoy inyectando esteroides y no veo ningún resultado. En realidad los esteroides no van a incrementar tu masa muscular. ¿Qué es un esteroide? Es un lípido. ¿Qué es un lípido? Es una molécula que nos va a dar energía. Entonces, las personitas que se inyectan estos esteroides lo hacen con la intención de obtener energía adicional. Mientras que tú vas con tu energía natural, ¿sí? Mientras que tú vas con tu energía natural que han producido tus células, tu organismo produce tu propia energía, vas al gimnasio y das pena. Una mancuerna ahí de 2 kilos y y en tres sesiones, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? Tiene su nombre. 3 fases, 3 En el tercer series. rep. Ajá, series, ahí está. Entonces, con tu mancuernita ahí de 2 kilos y en la segunda serie y encima de 5, ya estás cansado, ya no da más.
Estas personitas que se inyectan esteroides están adicionando más energía, de forma que esta energía les va a permitir levantar un peso ya no de 2, sino de 5, sino de 8, sino de 10, y ya no van a ser, tienen suficiente, tienen tanta energía que no van a ser pues 3 series, ni de 5, ni de 10, se van a hacer 10 series, 15 series, de 20 cada uno. Entonces, a mayor energía, mayor ejercicio. A mayor ejercicio, más músculos, se desarrollan más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. El esteroide no te da, señores, musculatura. Olvídense de eso. Los esteroides te dan la energía para que tú puedas emplearla en continuar en ejercitarte sin cansarte. Bien. A veces le llaman también anabólicos, ¿sí? Pero el anabólico no es el sinónimo del esteroide. Un anabólico es toda molécula que hace anabolismo. ¿Qué es anabolismo? Convertir una sustancia simple en compleja. Bien, nuestros procesos, los procesos fisiológicos, los procesos que realiza nuestro organismo, se les llama metabolismo. Respirar, la digestión, la excreción, todos esos procesos son procesos químicos. Bien, procesos químicos que transforman sustancias simples en complejas o complejas en simples. Profe, un ejemplo de cómo se transforma una sustancia simple en compleja. Bien, por ejemplo, la respiración. La respiración celular estamos ingresando un átomo de oxígeno y se va a terminar formando una molécula compleja de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cómo esa sustancia simple se convirtió, después de una serie de procesos químicos, se convirtió en una molécula compleja llamada ATP? Eso simple, eso complejo se llama anabolismo. Bien. Lo contrario, cuando es complejo y se vuelve simple, se le llama catabolismo. Ejemplo, la digestión. La digestión, tú ingresas un trozo de carne y a partir de ese trozo de carne, que es una sustancia compleja, una estructura compleja, grande, va a quedar partículas, moléculas pequeñitas de carbohidratos, de proteínas, perdón, de proteínas. Entonces, de lo complejo que fue la carne a lo simple que fue unas pequeñas moléculas de proteínas. Eso es catabolismo. Los que hacen, las moléculas que hacen, que desarrollan catabolismos, le llaman catabólicos o catalizadores. Profe, ejemplo, las enzimas. Profe, y en el anabolismo, ¿qué es anabolismo? De simple a complejo. ¿Quiénes hacen anabolismo? Los anabólicos. Profe, un ejemplo anabólico, los lípidos. Profe, ¿por qué? Porque tú vas al gimnasio con tu insignificante, irrisoria y obsoleto bíceps, consumes esteroides y de ese simple músculo se convierte en un músculo complejo. Por eso se le llama anabólicos, ¿sí? Pero el nombre es esteroide. Esteroide es un lípido. Dentro de estos lípidos, señores, tenemos al colesterol y a los corticoides. Los que usan estos atletas, llamémosle así, son los corticoides, son esteroides de tipo corticoides. Bien, ¿qué es lo que hacen? Incidir, actuar, lo que hacen es asociarse a los carbohidratos y a las proteínas para poder actuar y tener energía. Bien, eso es lo que hacen los corticoides. Mientras que el colesterol, señores, son de dos tipos. ¿Listo? El colesterol es las grasas que se obtienen de nuestro metabolismo digestivo y que van directamente al hígado. Pero el hígado va a almacenar un solo, de esos dos tipos de colesterol, el hígado almacena uno solo, que es el HDL. HDL, ¿sí? Son siglas en inglés que significa High Density Lipoprotein. Yo sé, señores, que mi inglés es desastroso, pero allí vamos, ¿sí? Que se entienda. High, alto, density, densidad, lipoprotein, lipoproteína. Entonces hablamos de un lípido, de una lipoproteína, lipo por lípido, ¿sí? Lipoproteína de alta densidad. El HDL es el colesterol bueno.
Por el otro lado está el LDL, L de low, ¿sí? Bajo, en inglés low, bajo. Density lipoprotein, lipoproteína de baja densidad. Ese es el colesterol malo. Te pueden preguntar en tu examen, sí, sobre estos dos. El colesterol bueno, HDL. El colesterol malo, LDL. De este se encarga de deshacerse el hígado. Bien, y cuando se concentran en mayores cantidades este LDL, es que se le conoce como un hígado graso. ¿Correcto? Ese hígado graso normalmente va a generar problemas hepáticos, secreciones constantes de bilis y de bilirrubina, que son sustancias amarillentas. Y estas sustancias amarillentas que se secretan, que se vierten hacia la sangre, ahora la sangre viaja con esa sustancia amarillenta por todo tu cuerpo y pigmenta tu piel de ese color. Bien, a ese síntoma se llama ictericia, esa sintomatología, esa expresión que hay un daño hepático. Hemos visto personitas en los ojos amarillentos, le piden que saque la lengüita y levante, y en la parte sublingual, debajo de la lengua, todo amarillento. Las palmas de las manos amarillas. Es una evidencia, una prueba que hay daños hepáticos. Bien. ¿Cuáles son los riesgos de estos esteroides, señores? Profe, si nos da energía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos ha dicho de que hay un problema? A ver, cuando estos esteroides eh, se inyectan en grasa líquida, ¿cierto? Se inyectan en grasa líquida. Y mira los esteroides en qué grupo se encuentran. En los insaponificables. Quiere decir que como grasa líquida se va a convertir en grasa sólida, pero en un mayor tiempo. ¿Listo? Es decir, pasarán unos cuantos meses para que se vuelva grasa sólida. Y eso se llama arteriosclerosis. Mira, tu corazoncito está aquí. Concentrémonos, por favor, en esto. ¿Sí? Esto es muy importante. Es nuestro corazoncito, ¿cierto? Ahí está. Cuando se contrae, el corazón saca sangre y lo distribuye por todo el cuerpo. Sangre con oxígeno. Estos son los glóbulos rojos, las células de la sangre. Y dentro de estos glóbulos rojos se va a encontrar el oxígeno. Así que el corazón manda sangre con oxígeno hacia todas las células de nuestro cuerpo. ¿Para qué lleva el oxígeno? Para formar energía, ¿cierto? Eso es lo que ya lo hemos explicado. Muy bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las personas consumen excesiva grasa? Cuando hay demasiados triglicéridos, por ejemplo, en la sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los triglicéridos? Se convierten de líquidos a sólidos. Y miren, por aquí estuvo líquido y plac se quedó pegadito acá, ya se hizo sólido. Viene por aquí otro plac, se queda pegado y miren lo que va pasando. Van obstruyendo el paso de la sangre que contiene glóbulos rojos y estos oxígeno. Si hay una región de tu cuerpo que no recibe la suficiente oxigenación, se infarta. Ojo que hablar de infarto no es solamente hablar del corazón. Hay infartos que se producen en cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los músculos. ¿Qué va a hacer, profe? Sí, en las piernas. En las piernas estás corriendo y cuando corres los músculos se contraen. ¿Qué hacen? Cuando se contraen, liberan energía. ¿Qué necesitan para estar bien? Volver a formar energía. Sus células volver a formar energía. Por lo tanto, ¿qué necesitan para formar energía? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú qué haces? Estás por ahí jugando, conversando y no tienes una respiración adecuada. No hay buena oxigenación a las células de tus músculos y estos se infartan. El infarto se denomina infarto a la consecuencia de una falta de oxigenación. ¿Listo? Entonces, estás jugando, estás conversando, estás haciendo cualquier cosa y no estás corriendo, haciendo una buena inhalación de oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede? Tu músculo se infarta. Profe, ¿cómo se llama eso? Calambre. ¿Listo? Ese es el calambre. Se puede infartar cualquier otro órgano, hasta incluso un pene. Sí, señor, hasta un pene. Tu pene está erecto ahí, en plena actividad sexual, está erecto, y de momento, abajo. ¿Qué pasó? Tu pene necesitaba de oxígeno.
¿Profe, le puedo dar respiración boca a boca? No, pues no, tampoco. El oxígeno lo recibe a través de la sangre. Un pene es como un pequeño globito. Esos globitos de carnavales, ponen un cañito, Sangrita. abre el caño y se empieza a inflar. Lo mismo, el pene es así. El pene es así, un conjunto de músculos, de tejidos, que cuando llegan grandes cantidades de sangre, lo erectan. Para que se mantenga así erecto, debe estar bien oxigenado. ¿Listo? Entonces, va, por ejemplo, esta arteria, supongamos, está yendo hacia tu penecito. Y mira, está todo cerrado, entonces la oxigenación que recibe tu penecito es menor. Se infarta y abajo, se murió el canario. ¿Listo? Esto es lo que quizás han confundido muchas personas. Esto es lo que quizás les genera confusión a las personitas. Dicen, profe, ¿es verdad que cuando consumen los esteroides se les acorta el pene? No, no, no. El tema del tamaño no tiene nada que ver, pero sí tienen problemas de disfuncionalidad en su erección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tienen tanta grasa que se han inyectado, estas grasas en meses y en meses se forman estas cositas, ¿bien? Entonces no llega buena oxigenación a sus penes y se murió. ¿Listo? Y con respecto, señores, a las prostaglandinas son grasas que normalmente se usan de manera clínica para inducir a los partos o abortos. Estas grasas se inyectan en la vena y normalmente relajan, ¿sí? Relajan al útero, permitiendo que el embrión se desprenda de él. ¿Correcto? Esas son las prostaglandinas. Bien, señores, por favor, realicen el screen a sus claves. ¿Me confirman, por favor, para poder cambiar la lámina? Ya está, Bien, profe. ¿Está? Listo, cambiamos. ¿Me confirman, por favor? Siguiente, profe. listo. Ya, pues. Señores, entonces hemos finalizado nuestra clase programada para el día de hoy. Les agradezco por su gentil No se cambia. atención. Sí, Les deseo que tengan todos una muy buena tarde y una muy buena semana. Hasta luego, señores. Se cuidan. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya, profe, gracias. Hasta luego, señores. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahí. No